Dios los bendiga y nuevamente pues vamos a estar en esta hora la palabra que el Señor ha traído para nosotros, tanto para ustedes como para mí. Le doy gracias al Señor porque el Señor está bendiciendo grandemente mi vida, la de mi familia, y pues el Señor sigue trabajando en cada uno de nosotros. El Señor quiere seguir haciendo su propósito en cada uno de nosotros. Pues quiero compartirles un poco lo que ha estado pasando este fin de semana. Fue algo tremendo lo que ha estado pasando, porque yo sé que para poder obtener una victoria pues tenemos que pasar por una batalla, y pues yo le doy la gloria y la honra a mi Padre Dios porque en esta semana y este fin de semana estuve pasando por una batalla tremenda en la cual el enemigo venía atacándome, pero en el nombre de Cristo Jesús yo le doy la gloria y la honra a mi Padre Dios porque la victoria es mía, porque he obtenido esa victoria, porque el Señor ya me ha dado esa victoria, porque soy más que victoriosa, y pues le doy gracias a Dios. Y pues conforme vayamos viendo la palabra, pues tal vez voy a ir comentando un poco de lo que estuve pasando. No tenemos mucho tiempo, quisiera poder más para poder compartir con ustedes todo lo que el Señor ha hecho, pero quisiera poder traer la palabra que el Señor nos ha dado. En el programa anterior estuvimos hablando bastante acerca del perdón y nos quedamos con una palabra tremenda que el Señor nos dejó, donde decía en Mateo 6, 14, 15, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué tremendo, nos quedamos en esta palabra, ¿verdad? Que el Señor nos trajo acerca del perdón, pidiéndonos que tenemos nosotros que perdonar, porque si no, Él no nos va a perdonar. Es algo tremendo porque a veces creemos, como comentábamos, ¿verdad?, que hemos perdonado, pero hablamos bastante acerca del perdón, y bueno, vamos a continuar en esta tarde. El Señor nos quiere traer a empezar a hablarnos acerca pues de la sanidad del alma, lo que el Señor, el propósito que tiene para nosotros, y vamos a hablar acerca del quebrantamiento. ¿Cómo es que una sanidad de una herida que tenemos nos tiene que llevar a un quebrantamiento para nosotros poder ser sanados? ¿Cómo es que el Señor va a poder lograr esa sanidad en nosotros? Una sanidad del alma, una herida del alma, como habíamos comentado ya en otros programas anteriores, es como una herida física. Tenemos que pasar por un dolor, tenemos que volver a pasar el sufrimiento de lo que causó esta herida, de la ofensa que vino hacia nosotros y que nos trajo este dolor. Es la única manera que podemos nosotros ser sanados, porque tenemos que sacar todo eso que nos duele, tenemos que sacar todo eso que nos está lastimando, que nos está doliendo, y pues como toda herida pues tiene que seguir siendo sanada y lleva un proceso, depende de la herida, depende del Señor qué tanto tiempo va a llevar esto. Pero vamos a hablar acerca del quebrantamiento, de cómo es que una herida va a ir siendo sanada. Este proceso, esta forma o esta sanidad del Señor depende cómo es que Él quiera trabajar. No en todo se trabaja el Señor de la misma manera, pero lo que sí puedo asegurarles es que todos tenemos la sanidad. El Señor trae a nosotros esa sanidad en nuestras heridas que tenemos en nuestras almas. ¿Cómo es que empieza una herida? Vamos a hablar un poco acerca de esto. Una herida del alma empieza en una ofensa que nos hacen a nosotros mismos. Hemos estado hablando ya por varios programas acerca
de la violencia, acerca de los abusos físicos, psicológicos o psicológicos emocionales, ¿verdad? O un abuso sexual que puede venir hacia nosotros, pero una ofensa, pues hemos estado hablando bastante acerca del abuso físico y emocional, una palabra que nos ofende, que nos lastima, que nos hiere, es una herida que se va a abrir, un golpe físico no solamente tiene una herida, un golpe físico, sino que desafortunadamente una persona violenta que viene y trae a nosotros un abuso físico, viene juntamente con él un abuso emocional, porque vienen palabras agresivas las cuales nos van a lastimar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene una ofensa, y ¿qué es lo que causa esta ofensa? Esta ofensa va a causar un dolor en nuestra alma, porque las heridas del alma duele, se siente el dolor, y yo puedo testificar, yo puedo decirles a ustedes que una herida del alma, algo que nos lastima, que nos hizo daño, que nos ofendió, duele también. Se siente el dolor de esa herida, pero gracias a Dios porque el Señor trae sanidad también para nuestras heridas que tenemos en nuestra alma, y muchas veces nosotros estamos cargando este dolor y este sufrimiento y esta herida por años y años y años, y desafortunadamente este dolor o esta ofensa, no importa el tiempo que haya pasado, puede haber pasado 20, 30 años, el enemigo está usando esta herida, esta puerta que está abierta para venir y atacarnos, y nos trae al recuerdo lo que nos hicieron. Y entonces esto nos causa nuevamente un dolor. Esto, al recordarlo nosotros, nos causa un dolor. ¿Por qué? Porque esa herida todavía está abierta. ¿Por qué? Porque esa herida todavía no está sanada. Y que lo que pasa entonces, que de ahí el dolor viene, ¿verdad? El resentimiento empieza a nosotros a crecer esa maldad, ese resentimiento, ese coraje hacia la persona que nos hizo este daño. Al no haber un en nosotros y tener dentro de nosotros una falta de perdón, de ahí va a venir el odio, la amargura, la muerte espiritual, y muchas veces afecta, como decía, a nuestro físico, viene la muerte física. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que arrancar de raíz esa semilla que vino a ser sembrada en nosotros. Tenemos que perdonar. La llave de la sanidad del alma es el perdón. El amor y el perdón. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros, conforme el amor que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, nosotros podemos perdonar. Nosotros tenemos que amar a nuestros seres queridos, tenemos que amar a nuestro enemigo. El Señor nos pide amar a nuestro enemigo. Entonces tenemos que nosotros perdonar. Es lo que hablamos. Entonces, si no hay dentro de nosotros un perdón, entonces esa herida va a estar abierta. ¿Qué es lo que pasa? De ahí viene el odio, viene el coraje, y eso es lo que causa que eso vaya creciendo, esa iniquidad vaya creciendo dentro de nosotros, y ese resentimiento vaya trayendo en nosotros una rebelión, un coraje, porque nos va a llevar al pecado. Entonces, pues el Señor, para poder nosotros ser sanados, muchas veces desafortunadamente, como digo, venimos cargando, y digo venimos porque esto es algo de lo que yo quiero dar testimonio, y de lo que yo quiero compartir con ustedes, de lo que el Señor ha venido haciendo dentro de mí sin darme cuenta. Yo estoy enfocada en ahorita, estoy parada en la brecha, orando por mi matrimonio, orando por mi familia, por la unidad de mi matrimonio, por la unidad de mi familia. Y que lo que pasa que muchas veces nos enfocamos en estar orando por nuestros esposos, por nuestros hijos, que nos de nosotras mismas también necesitamos venir y traer al Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces, si nuestros maridos no están ahorita parados en la brecha juntamente con nosotros, luchando por nuestro matrimonio, y están siendo ellos usados para venir a nosotros el enemigo y lastimarnos, entonces esas heridas y esas ofensas que vienen a nosotros muchas veces se van quedando
pasando ahí. Entonces tenemos que venir y traerlo. Muchas veces tenemos ya dentro de nosotros de muchos años reprimido ese dolor, reprimido ese odio, reprimido esa falta de perdón. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso son armas que el enemigo, como hemos dicho, va a usar. Entonces, el Señor, para poder sanar, tiene que sacar todo ese dolor, tiene que volver a abrir esa herida. Y eso es lo que a mí me estuvo pasando en estos días, y doy la gloria y la honra a mi Padre Dios porque Él me ha sanado, porque Él me ha liberado. Ha sido un proceso doloroso, ha sido un proceso en el cual yo tuve que pasar el dolor de volver otra vez a sentir lo que me causó esta ofensa. Entonces, si vamos nosotros a la palabra, me gustaría llevarlos a la palabra de Dios, donde dice en Jeremías 18, ¿verdad? Y es una forma de cómo el Señor nos lleva a ese quebrantamiento, porque el Señor nos tiene que llevar a ese quebrantamiento. Muchas veces el Señor tiene que pasarnos por ese dolor para que nosotros podamos ser sanados. Si vamos a la palabra de Dios en Jeremías 18, donde dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. En el versículo 3 dice, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Gloria a Dios, porque en esta palabra muchas veces nosotros, como yo, he leído esta palabra y muchas veces no he entendido lo que el Señor nos está diciendo, pero a mí esta palabra el Señor me la trajo hace 2 años, poco más de 2 años, cuando yo estaba pasando por esta situación de mi matrimonio, en la cual el Señor me trajo. Entonces yo en ese momento dije, ok, Señor, yo estoy en tus manos como el barro en las manos del alfarero, pero en ese momento yo no podía entender que yo tenía que pasar porque el Señor no le parecía bien cómo es que yo, un vaso hecho ya formado, tenía muchas imperfecciones, las cuales yo no me daba cuenta que yo tenía. Yo podía ver las imperfecciones que tenía mi marido, pero yo no podía ver las imperfecciones que tenía yo misma. ¿Qué es lo que pasó? El Señor tuvo que hacerme pasar por toda esta situación en la cual yo pasé mi matrimonio, llevarme a un desierto, llevarme a una soledad, en la cual yo podía entonces darme cuenta que yo tenía muchas imperfecciones, las cuales el Señor tenía que sanar, las cuales el Señor tenía que cambiar en mi persona. Entonces yo le dije, Señor, entonces tú cámbiame, Señor, tú transfórmame, tú hazme la mujer que tú quieres que yo sea, Señor. Entonces viene el Señor y es un proceso, porque no nada más esta sanidad que pasé hace unos días atrás es lo que el Señor ha hecho. El Señor ha hecho en mi alma bastantes sanidades de heridas de mi niñez, que yo pasé de mi adolescencia, heridas en las cuales yo tuve que pasar por ese proceso de ese barro. En ese momento el Señor tuvo que quebrantarme, el Señor tuvo que romper vasija de barro, romperla para poder hacerla polvo y poder volver otra vez a remojar
ese barro y poder empezar a hacer de nuevo ese vaso que el Señor quería hacer. Entonces, al pedirle yo al Señor, Señor, cámbiame, Señor, hazme la mujer que tú quieres que yo sea para ti. Entonces yo estaba con un corazón dispuesto, entonces yo estaba dispuesta. El Señor en este proceso que Él dice, que Él quiere, que Él nos tiene en sus manos como el barro en las manos del alfarero, Él está hablando que Él quiere transformarnos, que Él quiere hacernos ese vaso perfecto que Él quiere usar para nosotros poder ser de bendición para otras personas. Pero nosotros no vamos a poder ser un vaso perfecto si dentro de nosotros hay falta de perdón, si dentro de nosotros sentimientos, si dentro de nosotros hay amargura, si dentro de nosotros hay odio, en nosotros, si nosotros tenemos dentro de nosotros esa semilla de maldad que el enemigo quiso venir a sembrar en nosotros, no vamos a poder ser esos vasos perfectos que el Señor quiere usar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? El Señor tiene que quebrantarnos, tiene que molernos, tiene que volver a hacernos polvo, volvernos a hacer otra vez barro para remojar ese barro. Ese barro al ser remojado tiene que ser golpeado, tiene que ser amasado. ¿Para qué? Para que se suavice y poderlo poner en la rueda y poder empezar a hacer en nosotros ese vaso de que tiene como propósito en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor en la palabra de Dios? El Señor está diciendo aquí que cuando Nehemías llega a la casa del alfarero y ve que el alfarero tiene el barro en la rueda, pero no le agrada el vaso que está haciendo, que lo que hace, él lo deshace y empieza a hacerlo otra vez. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces es un proceso en el cual nosotros vamos caminando, porque muchas veces el Señor vuelve a encontrar imperfecciones en nuestras vidas. Quizás el Señor ya ha cambiado nuestras vidas, quizás el Señor, gloria a Dios, ya ha sanado, como puedo decir, yo puedo darle la gloria y la honra a mi Padre Dios, porque puedo decir que de mi pasado la mayor parte de lo que yo he sufrido, el Señor ya me lo ha sanado. Yo puedo decir que ese bebé, que esa niña, que esa adolescente está siendo casi completamente sanada. ¿Qué quiere decir? Que todas esas cosas de mi pasado ya han siendo quitadas. Entonces en mi pasado ya no va a poder pasar nada porque ya pasó. Yo no puedo ya regresar a mi pasado. Quiere decir que si mi pasado es sanado, yo soy libre. Pero ¿qué es lo que pasa con mi presente? ¿Qué es lo que pasa con mi futuro? Es un seguimiento que todavía tienes un proceso que tiene que seguir. Y muchas veces el Señor nos llega a ser un vaso lindo, pero nosotros mismos, sin darnos cuenta, agrietamos ese vaso. Volvemos nosotros a dejarlo golpear. Volvemos nosotros, no tenemos el cuidado nosotros de cuidar ese vaso en nosotros mismos. Viene el enemigo, nos golpea otra vez de nuevo, se agrieta ese vaso y que lo que pasa que el Señor vuelve a encontrar una imperfección y el Señor tiene que otra vez quebrantarnos. Es el proceso de la sanidad del alma, es un quebrantamiento, es un proceso que el Señor nos tiene que quebrantar. El Señor nos tiene que romper de nuevo para poder otra vez de nuevo volver a hacer ese vaso perfecto. Entonces es un proceso en el cual el Señor nos va llevando. La sanidad del alma es un proceso. La sanidad del alma es de todos los días. El perdón es de todos los días. El perdón es no nada más decir ya perdoné hoy día y ya no voy a perdonar hasta el próximo año. Desafortunadamente esto no es así. Vivimos en este mundo, estamos aquí en el cual va a haber personas, seres queridos, amigos, compañeros o personas tal vez que no conocemos que van a venir y nos van a ofender y nos van a lastimar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando entonces el enemigo usa a una persona, porque el enemigo siempre va a estar buscando la manera de cómo lastimarnos, de cómo ofendernos. ¿Qué es lo que pasa? Viene alguien y nos ofende, nos lastima,
Pero entonces tenemos que nosotros pararnos en la palabra, porque la palabra de Dios dice, si vamos a Efesios 4:26, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Es natural en nuestra naturaleza humana que nosotros nos molestemos. No vamos a decir no me voy a enojar, es normal. Pero ¿qué es lo que nos está hablando el Señor? Que no permitamos que se ponga el sol sobre nuestro enojo para no darle lugar al diablo. ¿Por qué? Viene una ofensa hacia nosotros, entonces nos molestamos. En ese momento molestarse cuando viene alguien y te ofende, pero ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente, o no permitir que pase más de 24 horas, no permitir que pase más de un día, y dejar que ese enojo se quede en nosotros, tenemos que perdonar inmediatamente. El perdón es de todos los días. La sanidad del alma es de todos los días. Cuando nosotros podamos lograr y llegar a esa sanidad, porque esa sanidad tiene que venir, como he dicho, tiene que ser una sanidad desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Tenemos que empezar a buscar, escudriñar todo lo que está oculto, todo lo que no sabemos, porque el enemigo sí lo sabe. Decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Todo lo que está oculto dentro de mí, tú sacas, Señor, tú sanas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero sanidad para mi alma, Señor. Si hay una falta de perdón, Señor, házmelo saber, porque yo perdonar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque hay muchas cosas ocultas que nosotros mismos reprimimos en nuestro subconsciente, porque no podemos soportar ese dolor que esta ofensa causó en nosotros. Pero como hemos dicho, desafortunadamente el enemigo sí lo sabe, y esas armas el enemigo las va a usar para poder venir en contra de nosotros y hundirnos y llevarnos a la cautividad. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? El Señor nos ha sacado de Egipto, como hemos hablado, para llevarnos a esa tierra prometida donde emana leche y miel. Entonces tenemos que nosotros ir y sacar eso que nos está molestando. Entonces el Señor nos está pidiendo que no permitamos que este enojo nos dure hasta la puesta del sol. ¿Por qué? Porque este enojo va a abrir esas puertas al enemigo nuevamente. De nuevo esa ofensa, ese dolor, ese resentimiento, esa falta de perdón, esa amargura, y entonces vuelven a abrirse heridas nuevas. Entonces el Señor está queriendo a nosotros llevarnos a ese barro, hacerlo vasijas nuevas que podamos ser de bendición para otras personas. Entonces el Señor nos está hablando, el Señor quiere llevarnos a una sanidad, el Señor quiere traer a nuestra alma esa sanidad, pero nosotros tenemos que estar con un corazón dispuesto, y esa sanidad y ese propósito que Dios tiene en nuestras vidas, tenemos que alcanzar esos propósitos, esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. El Señor quiere sanarnos. Entonces, desafortunadamente, pues el tiempo se pasa. Y pues tenemos que despedirnos, ¿verdad? Vamos a continuar, vamos a seguir hablando de la sanidad, porque el Señor quiere seguir hablándonos, el Señor quiere seguir trayendo esa palabra para nosotros ser sanados, para nosotros poder ser liberados. Les invito que ustedes mismos en sus casas empiecen a buscar al Señor, ahí en su intimidad, que empiecen a decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero que tú me sanes en el nombre de Cristo Jesús, estas heridas que me han causado, Padre Santo, estas ofensas que han venido a mí, Señor Dios Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, porque por las llagas de nuestro Señor Jesucristo fuimos sanados, Padre Santo, y yo soy sana en el nombre de Cristo Jesús. Quiero invitar también a las personas que no conocen al Señor, si no han entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo. Es un paso bien importante el cual tenemos que llevar, porque sin este paso, pues nosotros vamos a ser sanados, pero cuando venga el Señor por nosotros no vamos a ir a la presencia del Señor, y sería muy triste, ¿verdad? Entonces,
quiero invitar a las personas que no han entregado su vida a Cristo, que hagan esta oración juntamente conmigo, para que entonces ustedes puedan su nombre ser escrito en el libro de la vida y empezar, y el Señor va a empezar a cambiar sus vidas. El Señor va a empezar a transformar sus vidas. Entonces, por favor, les pido que hagan esta oración juntamente conmigo y digan: Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, aquí estoy, Padre Santo. Aquí estoy porque, Padre Santo, yo quiero entregar mi vida a ti, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te pido, Señor, que perdones, Padre Santo, todo pecado, Padre Santo, porque yo sé que he pecado, Padre Santo. Limpia toda iniquidad, limpia toda rebelión que me ha llevado, Padre Santo, porque yo he pasado por diferentes